Ya, ok, muchachos, les decía que estoy compartiendo este ejercicio que dice: el combate naval es un juego de papel y lápiz en el que cada jugador posiciona una flota de barcos en una grilla de tamaño 10 por 10. La flota consta de portaaviones, que son P, destructores, que se reconocerían con D, y submarinos, que se reconocen con S. Los barcos pueden ponerse horizontal o verticalmente y no deben traslaparse. En la siguiente figura vemos un ejemplo de tablero que podría llenar un jugador. Note que en este ejemplo hay 3 naves indicadas por su letra inicial, cuyos datos están en la lista flota. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo de la lista flota. Tengo una lista, que dentro de la lista hay otra lista. Donde tengo que está lo primer elemento de la lista es portaaviones, el segundo es otra lista, 2,2, que tiene acá dice la fila y la columna donde pertenece, ¿sí? Y luego tenemos la dirección, está horizontal, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta? Acá tenemos dos cosas, uno que es la flota y otro que es el tamaño, porque todas las flotas tienen el mismo tamaño. Los portaaviones, si quiero saber el tamaño del portaavión, me tengo que ir a buscar acá en tamaños, y el portaavión es de tamaño 5, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Yo esto lo tienen que hacer ustedes manejar bien, muchachos, les va a servir para la tarea. Si estoy en la fila 2, columna 2, déjenme rayar. Si estoy en la fila 2, columna 2, va a significar lo siguiente. Fila 2, acá. Si yo no intersecto con la columna 2, acá. Entonces, ahí partiría nuestro barco. ¿De acuerdo? Sabemos que nuestro barco parte aquí. Ese es el 2,2. ¿De qué depende ahora? Tenemos que ver ahora la orientación. Si nos damos cuenta que el barco está en orientación horizontal, significa que está así, ¿cierto? Por lo tanto, lo que va a variar es la columna. Por lo tanto, si parto en el 2,2, acá, la fila se mantiene. Va a ser 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. ¿Por qué ha estado 6? Porque es tamaño 5. Me fui apartando y dice que el tamaño. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, al saber el tamaño y saber la orientación, yo puedo obtener el barco. Entonces, yo sé que en todas esas celdas, del 2,2 al 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, tengo entonces que hay un portaavión. Eso lo entienden, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Ya. El destructor está en el punto 1,8. Ya sabemos la fila 1, columna 8. Acá, nuevamente, tendríamos, ahí iniciaría el destructor. En ese punto. Pero nosotros no sabemos si está hacia el lado, o sea horizontal, o está vertical. Por lo tanto, tendríamos que ir a revisar acá y nos dice que es vertical. Cuando está vertical significa que está así. Por lo tanto, lo que varía son las filas. Entonces voy a pasar de la fila 1, 2, 3. ¿Y por qué 3? Porque los destructores tienen tamaño 3. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Ok, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es: crea una función, validar flota, que nos van a pasar la flota, la lista de tamaños, el tamaño del tablero, que retorna true si las naves de la lista flota caben en el tablero y no se traslapan. ¿Ya? Falso en caso contrario. Creo que me pasé una. Esta es la primera. Discúlpenme que mi mouse está un poco loco. A ver. Disculpen. Esta es la primera. Cree la función generar coordenadas, que me pasa en la fila, me pasa en la columna, me pasa la dirección, el tipo de embarcación, el tamaño del tablero y me pasan la lista tamaños. Ustedes recuerdan que la lista tamaño es esto. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, me van a pasar, fíjense acá este ejemplo, me pasan una fila, me pasan una columna, me pasan si está horizontal o vertical, me pasan el tipo de embarcación, me dicen el tamaño del tablero, el tamaño es 10, y me basan la lista de tamaños. La lista de tamaños es esta. Es una lista de listas donde
cada lista tiene el nombre de la embarcación y el segundo es el tamaño. ¿De acuerdo? ¿Qué tengo que hacer yo? La función debe retornar las coordenadas que ocuparía la nave en el tablero. Si la nave no cae en el tablero, no debe indicar mediante un mensaje en formato string. Considere los siguientes ejemplos de ejecución del programa. Por ejemplo, coordenadas, aquí llamé la función coordenadas, ¿cierto? Como estaba en la posición 2,2 y estaba en horizontal, significa que cambia las columnas, por lo tanto, me van a dar el 2,2, el 2,3, el 2,4, el 2,5 y el 2,6. ¿Ya? ¿Lo hacemos? Ideas. Mientras yo busco el IDE, ¿qué harían ustedes para esto? ¿O no hay ideas? A mí no se me ocurre. No se le ocurre. Hacerlo con un for, profe. O sea, Vamos a, la función primero. ya, generar coordenadas. Ok. Generar coordenadas. Nos van a pasar fila, columna, dirección. Voy a abreviar un poco. Fi, columna, dirección. Después el tipo de embarcación. Después van a pasar el tamaño. Y por último, no, de tamaño, el tablero. El size tablero. Y nos van a pasar tamaños. Tamaños. Ok. ¿De acuerdo? Esa va a ser nuestra función generar coordenadas. Anteriormente tendríamos que tener definida nosotros acá arriba la función, la lista tamaños. Entonces vamos a hacer acá que tamaños va a ser igual a que a una lista. Dentro de esta lista hay 3 listas. El primer elemento de la lista es el portaaviones. Portaaviones, todo con minúscula y sin tildes, y es 5. Y después tenemos el otro que se llama destructor, que también es una lista, o sea, es un string de tamaño 3. Y por último, en la última lista tenemos que es submarino. ¿Me escuchan bien, muchachos? Me sale que estoy con problema de señal. ¿Aló? Sí, profe, lo escuchamos bien. Ya. Ok. Tenemos entonces acá la función generar coordenadas, ¿cierto? Si nos vamos al ejemplo, para que recordemos, el ejemplo que nos daban era este, lo vamos a colocar acá como sería el print, para que ustedes vayan entendiendo. El print, o si ustedes la quieren llamar a esta función, van a colocar print, van a colocar acá abajo generar, guión bajo, coordenadas, ¿sí? Y acá ustedes tendrían que pasar la fila, la columna, la orientación, que dijimos que era H, la orientación va a estar en mayúscula. Después venía el tipo, que nos van a pasar un portaaviones. Y después nos van a pasar el tamaño del tablero, que es 10. Y nos van a pasar la lista tamanos. ¿De acuerdo? Entonces, esto cuando hacemos el print, lo que vamos a hacer es mostrar la lista. Si nosotros quisiéramos guardar, control X, colocamos lista de coordenadas, va a ser igual a eso, y acá hacemos print de lista. Esas son las dos opciones que tenemos para llamar. Perfecto. Vamos entonces a comenzar. ¿Qué es lo primero que tenemos que saber? Tenemos que ir a buscar la fila en la columna, que eso ya está, lo tenemos. La dirección, ¿de acuerdo? Y el tipo. ¿Sí? El tipo sería acá, es el tipo de embarcación. Podríamos ir, lo primero que hacer es ir a buscar el tamaño, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vamos a buscar el tamaño? Tenemos que ir a buscar la lista tamaños. ¿Sí? ¿De acuerdo?
De hecho, podemos colocar acá lista para que ustedes sepan que ir a buscar una lista. ¿Lo dejo con lista o lo dejo con tamanos? ¿Entienden más con lista, con tamanos, muchachos? ¿Cuál está lo mismo? Da lo mismo. Ya, ok. Vamos entonces a buscar el tamaño. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recorrer la lista. For X y lista. Al hacer for X y lista, estoy recorriendo la lista de tamaño. Por lo tanto, X la primera vez va a tomar todo el valor. Ese va a ser mi primera vez, el X. ¿De acuerdo? Entonces, yo lo que digo ahora, si tipo es igual a X, ¿en qué posición Profe, te está está el... quedando pegado. ¿Me escuchan? Chicos. ¿Aló? Muchachos, ¿me escuchan o no? ¿Aló? No, profe, se quedó pegado. ¿Aló? ¿Aló? Dígame cuando vuelva. Ahí volvió, Ahora profe, volvió. pero todo lo que dijo antes no lo escuchamos. Ya. Desde que empezó el for, que no, Lo que estoy no lo diciendo... escuchamos. Ok. For X lista va a recorrer la lista tamanos, ¿cierto? Entonces, el elemento X sería toda esta lista. Eso va a ser mi X. Porque cuando hago for X lista, recorro lo que está dentro de la lista. ¿Qué está dentro de la lista? Es una lista. Entonces, X va a ser primero esa lista, en la segunda iteración va a ser esa lista, en la tercera iteración va a ser esa lista. ¿Se entiende, no? ¿Me escucharon? Chicos. ¿Aló? Muchachos, ¿me escuchan o no? Ahí sí, profe. Acaba de volver, Ahora profe. sí, profe. Qué desagradable. No escuchamos nada Ya, de lo pero que dijo anteriormente. vayan dándome feedback rápido para saber después yo si me quedo apagado, porque yo sigo, no se me va. O sea, yo sigo, no sé si soy yo. No me ha dicho conexión lenta esta vez, pero revisen esto, mira. ¿Qué estoy haciendo acá? For X lista, ¿sí? Cuando hago for X lista, significa que voy a sacar los elementos que están dentro de la lista tamanos. Por lo tanto, X va a ser toda esa lista. Esa va a ser mi X, porque estoy recorriendo una lista. Cuando hago un for, saco los elementos que están dentro de la lista y los guardo en X. En este caso, lo que está dentro de la lista es otra lista. Por lo tanto, X sería esa lista. ¿Sí? Entonces, yo ahora tengo el tipo y tengo que buscar el tamaño. Entonces, si el tipo es igual al X0, es decir, es igual a la primera posición, entonces encontré la embarcación que ando buscando. Por lo tanto, voy a colocar acá size va a ser igual a X corchete 1. ¿Se entendió? ¿Me escucharon? Sí, profe. Ya, ahí se dan cuenta lo único que hice Profe, una fue... consulta. ¿Sí? ¿Por qué en el primer for, profe? ¿Eh? ¿Por qué en el primer for, cuando dice for X y en lista, no va un range? For X y en range de lista. Ya, es que hay dos tipos, hay dos cosas a explicar. Cuando tú haces un for y in range de un entero, tiene que ser acá. Ya, voy a colocar entero. El range de un entero, acá, desglosemos. El range es un operador que me permite a mí generar otra lista. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo coloco acá, cuando yo coloco range de 4, este operador range lo que me genera es una lista con los elementos 0, 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Entonces, el range de 4 me genera esa lista. Entonces, técnicamente, cuando yo coloco range de un entero acá, estoy recorriendo esa lista. ¿De acuerdo? El Ya, for, profe, sí. el for está hecho, el for está hecho para recorrer colecciones de datos. En este caso, el range te genera la colección. En el caso de acá arriba, ya tengo la colección, ya tengo mi lista. ¿Te das cuenta? Entonces, como ya tengo mi lista, el for lo que hago es for X in lista. Y el X va a tomar los valores que están dentro de la lista. En este caso, el X sería una lista.
En el caso de acá abajo, como acá este range se transformó ya en lista, lo que estoy haciendo es for i in esa lista. Entonces el i va a tomar los elementos que están dentro de esta lista. ¿Y cuáles son los elementos que están dentro de esta lista? Primero va a sacar el 0, después va a sacar el 1, después va a sacar el 2, después va a sacar el 3. ¿De acuerdo? Entonces, Sí, profe, entonces en el caso que nosotros no nos hubieran dado esta lista acá arriba de tamaños, sí nos serviría utilizar el range. es que, entre comillas, sí y no. Porque acá lo que está haciendo, que lo vamos a hacer después, con este foreign range, lo que está haciendo es generar las posiciones de alguna forma. Tú lo usas este foreign range cuando quieres generar las posiciones, porque, por ejemplo, yo también te lo voy a hacer, ya, aquí lo hago directo, for x lista, ¿cierto? Ahora lo voy a hacer igual. Mira, te lo voy a hacer de la otra forma con el range. Foreign range del len de tamaños. O sea, le pusimos lista nosotros. Profe, se pegó. Ay, qué desagradable. ¿Me escuchan ahora, no? Chicos, ¿me escuchan? Ahí sí. No, ya no. Ahora, no, sí. Aló. Muchachos. Oh. Déjenme ver si puedo reclamar a Movistar o algo. ¿Me escuchan, chicos? ¿Me avisan cuando me escuchen? Ahí lo estamos escuchando. Ah, ya. Ahí lo estamos escuchando, profe. Ya. Entonces, Alison, mira. Y por cierto, gracias por colocar la foto, porque ahora ya, ya sé quién está hablando, son distintas. Foreign range del len de lista. Acá, este range del len de lista. El len de esta lista, que sería tamaño, ¿cierto? El len de esa lista va a ser 3. Entonces, como el range de 3, me va a generar la lista 0, 1, 2 y se acaba, porque el límite superior no está incluido. Me genera 3 elementos, ¿sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Profe, pero ¿qué? O sea, usted lo está haciendo ahí con números. Si yo colocara range de lista, ¿qué me aparecería? El range de lista te va a dar error, porque el range recibe como parámetro un entero. Ah, ya. Por eso tienes que colocar range del len, porque el len te va a sacar la cantidad de elementos. Entonces, como es la cantidad de elementos, es un entero. El range de ese entero te genera esta lista. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, acá, cuando yo hago un for x lista, saco directamente los elementos sin pasar por la posición. Saco, por ejemplo, saco al tiro portaaviones 5. Eso valdría x. Ahora, fíjate acá, al hacer for i en range del len de lista, que estoy haciendo acá, el i va a valer 0. Entonces, si yo quisiera hacer lo mismo de arriba, si tipo es igual a i, eso no lo puedo hacer porque i es una posición, es 0. Y tipo sería portaaviones. Por lo tanto, eso nunca va a ser igual. Entonces, ¿cómo yo lo podría hacer igual? Yo tendría que colocar lista, corchete i. Al hacer lista, corchete i, como el i vale 0, el primer elemento que yo sacaría de acá, ya, déjenme marcar, lista, corchete 0, me estaría apuntando a esa lista. Sería toda esa lista. ¿Me siguen o no? Cuando el i vale 0. Cuando el i vale 0, vamos a sacar el primer elemento. ¿Sí? Chicos, ¿me pegué? Profe, se pegó de nuevo. Muchachos, ¿me escuchan o no? Ahí volvió. Ahí volvió. Ya. ¿Me entendieron lo que hice recién? ¿Lo que me estaba explicando recién? Sí, ¿No? sí se entendió. Ya, entonces, cuando saco el primer elemento que es 0, lista corchete 0, me saca la lista. Pero ahora estoy apuntando a toda esta lista. Eso es lo que vale lista corchete 0, pero a mí de toda esta lista no me interesa toda la lista, me interesa en particular la posición 1. ¿Se acuerdan, no? O sea, no es la posición 1, disculpe, la posición 0, porque partimos de 0. La posición 0. ¿Sí? Entonces, lista corchete i me va a sacar toda la lista, pero de esa lista solamente me interesa la primera posición, por eso coloco 0. Entonces, si el tipo es igual a lista corchete i, corchete 0, yo digo size es igual a lista corchete i, corchete 1.
esos dos for que ustedes están viendo hacen lo mismo. Este for está sacando directamente, el X sería toda esa lista, y en este caso hacer un for i en range, el i va a ser la posición del elemento. Entonces ustedes tienen que tener cuidado, porque después, fíjate, aquí saco el 0, después el i va a tomar, cuando vuelvo a ingresar, el i va a tomar el valor entonces 1, ¿cierto? Entonces cuando el i vale 1, voy a estar apuntando a esa lista. Cuando el i vale 2, voy a estar apuntando a esa otra lista. Entonces, este for de abajo va a sacar los elementos, pero los va a sacar por la posición que usa. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, profe. Ya. Entonces, ojo, cuando yo tengo una lista y hago un for, voy a sacar los elementos directamente. Si yo aplico el range del len, este range es para generar listas. Y generalmente lo usamos para generar las posiciones de las listas cuando yo quiero recorrer por una posición en particular. ¿De acuerdo? Depende del ejercicio. ¿Ya? Ya, puedo borrar entonces. Esto lo vamos a dejar comentado. Después, si quieren, le vemos la solución con esta forma. ¿Ya? Entonces, ahora, for X lista, saqué el primer elemento, ya dijimos la lista, como X es una lista, puedo hacer X0, y X0 va a corresponder a esta parte, porque X es toda esa lista. X es toda esa lista. Y X0 va a sacar el nombre del tipo. Y ahí comparo si son iguales, guardo el size. Perfecto, entonces ya tengo el tamaño. ¿Qué necesito ahora? Necesito generar la nueva, generar, digamos, las coordenadas. Entonces vamos a generar una lista, vamos a colocar acá chord, que es una lista vacía, que en esta lista vamos a ir agregando las otras listas de las coordenadas, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos que, tengo la fila y la columna, ¿sí? Tengo que ver la dirección, porque yo tengo que ver ahora, si dire es igual a h, ¿qué significa? Que me voy a mover hacia al lado, ¿cierto? Por lo tanto, van a cambiar las columnas, ¿sí? Si no está hacia el lado, está vertical, por lo tanto, acá fíjense, voy a colocar como comentario, cambiar columnas, para que ustedes entiendan. Y si no es igual a h, es vertical, entonces cambiar filas. Eso es lo que tengo que hacer. ¿Me entienden, no? Si está horizontal, voy a cambiar las columnas. Si está en vertical, tengo que cambiar las filas. ¿Hasta ahí me siguen, chicos? Sí, profe. Ya. Entonces, yo acá, una cosa, me decían que si tengo que validar que quepan en el tablero. ¿Sí? Entonces, lo decían que había que decir no cabe en el tablero. La embarcación no cabe en el tablero cuando saliéramos fuera del tablero. Nos dicen que el tamaño es 10. Por lo tanto, como el tamaño es 10, la coordenada mayor va a llegar a 9. ¿Cierto? Y es un cuadrado. A ver, me explico. Déjenme dibujar. Yo tengo este tablero, ¿cierto? Y acá voy a tener desde la posición 0, 1, 2, hasta la última columna que va a ser la posición 9. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría hacia abajo, ¿no? 0, 1, hasta la posición 9. Ese es más o menos el tablero que yo tengo. Cuando me dan el tamaño que es el STAF. En este caso nos dieron que el tamaño era 10, que era el ejemplo que está por acá abajo, que ya lo voy a correr. Nos dijeron que era 10. Si era 10, voy a ir del 0 al 9. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que preocuparme yo? Tengo que preocuparme de que si yo voy a moverme hacia el lado, o sea, abajo, no me pase ni de la fila ni de la columna tope. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahora, como me dicen que yo tengo que cambiar la columna, acá yo voy a tener, por ejemplo, voy a hacer un contador que va a ser igual a 0. ¿Por qué el contador va a ser 0? Porque yo tengo que aumentar el tamaño del barco. Entonces parto diciendo 0. Mientras el contador sea menor estricto, porque partí de 0, que el size, ¿sí? Mientras mi contador sea menor estricto que el size,
¿qué voy a hacer yo? Tengo que aumentar la columna. Co más igual 1, ¿cierto? Y tengo que aumentar mi C para que termine en algún momento. ¿Me entendieron esta parte, no? Sí, profe. Ahora, junto con aumentar la columna, porque si digamos que estaba horizontal, teníamos que aumentar la columna, lo que tenemos que hacer entonces es generar, tenemos la lista, ¿dónde? Acá, cord, ¿cierto? Entonces, antes, si quieren ustedes acá, para que se den cuenta, van a colocar acá cord. A ver, sí. 0 es menor que largo, sí, aumentamos. Acá no es que aumentamos la coordenada en 1. Vamos a hacer lo siguiente. Más C. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la primera vez me pasan la columna 2. En el ejemplo que teníamos en la columna 2. Entonces vamos a hacer que co va a ser igual a la columna más C. C vale 0. Entonces la primera vez me va a quedar columna más C, que va a ser 0. Me va a quedar 2,2, ¿cierto? ¿Me explico hasta ahí o no, chicos? La segunda vez, cuando el C valga 1, la columna que vale 2, le voy a sumar 1. 2 más 1 me va a quedar 3. Después la tercera vez, el C va a valer 2. Como la columna valía 2, 2 más 2, ¿se entiende o no? Chicos. Yo me estoy perdiendo, profe. A ver, dejémoslo de otra forma. A ver. Ya, hagamos C más igual 1. Si igual nos va a salir con C más igual 1, pero antes de eso tendríamos que colocar acá. Antes de entonces de aumentar la columna, tenemos que colocar coordenada.append. Tenemos que aumentar acá una lista donde vamos a colocar la fila, que se nos va a cambiar, y acá vamos a colocar la columna. ¿Sí? Porque la primera vez, ustedes recuerdan, si me pasan el 2,2, esa es la primera celda donde está la ubicación. Después a la columna le sumo 1, le sumo 1, le sumo 1. ¿Se entendió? Sí, profe. Entonces tengo la columna 0, o sea, este es el contador 0, mientras C sea menor que el 6, ustedes van a decir que van a agregar a su lista la fila, el 2,2, y después la columna la aumentan en 1, para que queden 3. ¿Sí? Y el C, que es nuestro contador de la embarcación, aumenta en 1, ¿sí? ¿Qué pasa si está al final como de la posición y tiene que ser C menos 1? ¿Cómo así? Porque va a avanzar hacia la izquierda. Si tiene que avanzar a la derecha en la columna. No, lo que pasa es que siempre te dicen que es la primera, la celda esta es la primera en el plano. A ver, déjame buscar el plano. Siempre va a ser, en la primera coordenada que te den, va a ser el inicio. Siempre me van a dar este extremo. Nunca me van a dar ese. O sea, yo no voy a partir de aquí hacia allá. ¿Me explico, no? Sí, ahora sí, profe. ¿De acuerdo? Entonces, por eso siempre tienes que ir sumando. Ahora, una cosa que hay que ver acá, que todavía no lo valido, que yo debería haberlo validado antes de hacer todo esto, pero quería que entendieran el algoritmo, que este algoritmo les va a servir a ustedes. ¿Ya? Entonces yo tengo que el C vale 0, C, o sea, C es menor que el tamaño, que habíamos dicho que es 5, verdadero. Entonces agrego fila columna. Entonces agrego 2,2 y ahora la columna vale 3 y el C va a valer 1. 1 es menor que 5, verdadero. Agrego fila 2, columna 3 y ahora la columna vale 4 y el C vale 2. Y voy a estar acá repitiendo hasta que llegue al 5. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? ¿Sí o no? Profe, una duda es que lo que uno está haciendo con esto al final es como ir ubicando los barcos, los destructores, los submarinos. Estás generando las posiciones. Solamente estás generando Claro. las posiciones. Después tendrías que hacer un for para recorrer estas coordenadas, ir al tablero, fila columna y colocar algo. Eso es lo que viene posterior. ¿Ya? Entonces, fíjense, si la dirección es igual a horizontal, ya significa que tengo que modificar las columnas, ¿cierto? Esto es lo que habíamos puesto nosotros acá arriba. Si la dirección es horizontal, entonces tenemos que cambiar las columnas.
Pero antes, ya sabemos que nos vamos a ver en las columnas. Antes de hacer todo esto, nosotros deberíamos validar si voy a caer dentro del tablero. Entonces, ¿cómo validan? Para validar tiene que ser un condicional. Y ustedes colocan si, como van a trabajar con las columnas, co más size es menor a el tamaño del tablero. ¿Ya? ¿Me entendieron lo que hice yo, no? Si estoy en la columna 3 y le sumo el tamaño, 3 más 5, 8. 8 es menor que el tamaño del tablero. Si eso es verdadero, voy a poder sumar. Voy a poder hacer todo esto. ¿Me expliqué? Ahora, si esto es falso, ¿qué pasaría si es falso? A ver si me están siguiendo. Tendría que retornar algo falso. O sea, que no se puede... Ya, lo que nos mostraban acá, O que está exactamente, fuera de los parámetros. eso, hay que colocar acá, no, la embarcación no cabe en el tablero. Eso hay que colocar. ¿Sí? Entonces, return, la embarcación no cabe en el tablero. ¿Entendieron por qué o no? Porque si yo Porque tengo como que que se pasa del tablero, ¿no? exacto, si estoy en la columna 5 y el barco es de tamaño 5, 5 más 5 me va a dar 10. Y la columna, ¿hasta dónde llega? Hasta el 9. ¿Ya? Por eso acá dice, si el tamaño, la columna más el tamaño de la embarcación es menor que el tablero, que el size del tablero, sí lo puedo colocar. Y si no, no va a caer. ¿Sí? Porque en este caso, dijimos columna 5 más tamaño 5 me va a dar 10. Y el tamaño del tablero habíamos dicho 10. ¿Por qué no cae? Porque el tamaño del tablero, como parte del 0, tiene que ser menor, llega hasta el 9. ¿De acuerdo? No es que digan, profe, porque aquí caía. Tiene que ser menor igual. No, tiene que ser menor estricto. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, ahí hicimos la parte de las columnas. Ahora, ¿cómo quedaría la de las filas? Entonces, muchachos. ¿Cómo harían ustedes para las filas? Ahí había que recorrerlas como... Ay, no sé cómo explicarlo. Pero aquí cuando lo hicimos con las columnas, iba hacia abajo, entonces había que ir como Las recorriéndolas columnas cada van hacia una. el lado, ¿ah? Las columnas van hacia el lado. Acuérdate. Fila, Ah, eso, sí. columna. Ya. Entonces aquí habría que ir como analizando la columna y meterla en la fila, no sé cómo explicarlo. Es exactamente lo Pero, mismo de arriba. claro, Ustedes copian lo de arriba y lo pegan. Pero ahora, en vez de preguntar, porque ahora como vas a moverte hacia abajo, vas a moverte por las filas. Entonces tú colocas acá la primera restricción. Si la fila es la que me voy a parar, dijimos que la fila, ¿y por qué fila? Porque nosotros dijimos que así se llama el parámetro, fila, ¿no? Si la fila en la que estoy parado, más el tamaño de la embarcación, es menor que el tamaño del tablero, creo mi C igual 0, C menor que size, coordenada, punto append, y acá lo que va a quedar fijo, bueno, es siempre fila, columna, eso no cambia, pero acá lo que va a cambiar es que yo no voy a hacer cos, sino que voy a hacer phi más igual 1, porque voy a aumentar la fila. Estoy en la fila 2, paso a la fila 3, paso a la fila 4, y así voy a ir bajando. ¿Se entiende? sí, profe. Entonces, ¿se dan cuenta? Es lo mismo. La única diferencia en que uno cambia. De hecho, podría haberlo hecho en un solo ciclo, haberlo optimizado. ¿De acuerdo? Pero no lo quise hacer así para que ustedes se den cuenta. ¿De acuerdo? Que en realidad es lo mismo. Si no, acá arriba tendría que haber puesto un if, si es 8, y haber puesto una variable, que esa variable se aumentara, pero ¿para qué? ¿Se entendió así? Por ahora. ¿Se entendió? Chicos. Entonces, ahí está. Y cuando termine esto, después de acá, cuando termino el while, acá me falta entonces, ¿qué me falta? Cuando termino el while, return, hay que retornar algo. La lista, chord. Y lo mismo sería acá. Cuando termine el while, return chord. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Por qué uso el return chord? Porque cuando termino el while, se generaron todas agregué todas las listas con las filas y columnas respectivas.
Entonces, cuando termino el while es porque ya no tengo que hacer más embarcación y retorno las coordenadas. ¿Y qué es lo que es coordenada? Es la lista donde estoy agregando las listas con la fila columna. ¿Se entendió? Chicos, ¿o los perdí? Sí, profe. Ya. Vamos a hacer F5. Vamos a guardar. Ya estamos en IWI, ejercicios, y sea clase de 08 de junio. Ya, acá estamos, muchachos. Fíjense, ahí está lo que nos devuelve. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6. ¿Sí? Que era justamente el primer caso. Ahora vamos a probar con un destructor. Vamos a llamar a la función. Vamos a llamar a la función entonces. Vamos a hacer print. Se llamaba generar coordenadas. Y acá le pasábamos la fila también 2,2. Le pasábamos orientación vertical. Le pasábamos destructor. Y después le pasábamos el tamaño, que también sigue siendo 10, y tamaños. Vamos a ver si nos toma de acá. Si no, vamos a copiar de todas formas esto para llevarlo al otro código. Acá estoy aprovechando que como ya lo ejecuté, el programa está en la memoria RAM. Entonces, si yo lo llamo de acá, sigue funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, tenemos 2.2, 3.2, 4.2, porque estaba en vertical. Lo que cambiaba ahora era la fila. Si ustedes se dan cuenta, tendríamos este resultado. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a colocarlo acá también para que después no lo perdamos. Ya, ahí lo dejamos. Y vamos a hacer acá otra vez el print. Y acá se llama generar coordenadas, pero vamos a pasar ahora a la coordenada 1,6. Ya va a tener que estar horizontal. Si se dan cuenta, horizontal, y vamos a tocar un portaaviones. Como estoy en la coordenada columna 6 y sé que los portaaviones tienen tamaño 5, 6 más 5 va a ser 11. 11 es mayor que 10. Entonces, me debe arrojar que no cabe. ¿De acuerdo? Hacemos F5, ejecutamos, nos va a mostrar las primeras dos, que está correcta, y la última dice, la embarcación no cabe en el tablero. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Ok, tenemos esa parte. Después nos da la segunda opción acá, muchachos. Que nos dice, cree la función validar flota, la cual recibe como parámetro la flota, ¿cierto? Recibe después la lista tamaños, tamaño tablero. ¿Sí? Y esta función va a retornar true si las naves de la lista flota caben en el tablero y no se traslapan, o falso en caso contrario. ¿Sí? Flota. Nos van a pasar esta otra lista, flota. Nos van a decir que nos van a dar una flota. Nosotros ya vamos a tener una flota con las coordenadas. Por eso te decía yo, me faltaban las coordenadas. Entonces, denme un segundo. Vamos a modificar acá arriba. Vamos a crear nuestra lista flota para poder pasarla como parámetro. Flotas va a ser igual a qué cosa? Va a ser una lista de listas. Acá tenemos el nombre, que es portaaviones. Después teníamos en segundo lugar una lista con la fila y la columna, donde está, y finalmente teníamos la dirección horizontal. Portaaviones, ahí está el punto 2, ahí cierro la primera lista. Después tengo la segunda lista, que va a ser un destructor. ¿De acuerdo? Acá venía otra lista y después venía la ubicación. Destructor teníamos que era en la posición 1,8 y estaba en ubicación vertical. Después tenemos otra lista que se llamaba
otro destructor, ¿de acuerdo? Destructor, este estaba en la posición 5,5 y tenía una orientación horizontal. Y finalmente, la última lista, que era un submarino, ¿de acuerdo? Que estaba en la posición... Ouch, eso, hay que ver. Estaba en la posición 5,2, ¿de acuerdo? Y tenía una orientación vertical. Y ahí estaría toda la lista. ¿Sí? Esta es una lista flota. Perfecto, entonces me dicen a mí que generemos la lista, o sea, si generemos la función llamada, para que recuerden, validar flota, ¿sí? Entonces, def validar _ flota, y ustedes van a pasarle acá la flota, que es la lista que acabamos de crear, la lista tamaños, que es la lista donde están los tamaños de cada tipo de barco, y el tamaño, el STAF, tamaño del tablero, size TAF. ¿Ya? ¿Se entendió? Flota, tamaños y tamaño del tablero. Ok. ¿Qué nos dice que hace esta función? Esta función va a retornar true si las naves de la lista caben en el tablero y no se traslapan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ¿qué más? Falso en caso contrario. ¿Cómo yo puedo saber? ¿Cómo podría saber yo si la flota, bueno, sabemos cuándo no cabe, ¿cierto? ¿Podemos saber cuándo la flota no cabe en el tablero? Chicos, Cuando pasa los parámetros del tablero. ya, eso lo sabemos, ¿cierto? Entonces, tenemos esa parte clara. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? ¿Qué otra cosa? Pues ya, sabemos que cuando nos retorne la embarcación no cabe en el tablero, cuando nos retorne eso, es porque ya no, la flota no se puede hacer. Y ahí te retornaríamos falso. ¿El nombre quizás. quizás? Y lo otro es porque ahí sabemos cuándo no cabe. Y lo otro que lo que nos dicen acá, y no se traslapan, porque, a ver, espérense. Acá nos están pidiendo dos cosas. Que validemos, ¿qué cosa? Si la flota cabe en el tablero. Eso lo podemos saber con la función anterior, porque yo cuando llame a la función anterior, me va a generar las coordenadas, ¿cierto? Y si no me las genera, me va a arrojar un mensaje. Entonces, eso lo puedo hacer llamando a la función anterior. ¿Ya? Si me responde todo el rato, me responde listas, es porque cabe. Estaríamos correctos en esa parte. Ahora, ¿cómo podemos ver que no se traslapen? ¿Cómo podemos ver que no se traslapen? ¿Se me ocurre algo? Que no se repitan las posiciones. Que no se repitan las posiciones. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Generar una lista grande. A ver, me están hablando. Exacto, cuando no te sale una coordenada. Exacto. Entonces, es la misma indicación. Nosotros vamos a ver que no se van a traslapar cuando nosotros en esta lista donde tengamos todas las coordenadas de los barcos, no tengamos elementos repetidos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos a Python. Eso vamos a hacer. No sale de aquí. Ahora sí. No vuelve. Bueno, volvamos a la mano. Ahí sí. ¿Qué hay que hacer entonces? Tenemos que llamar a la función anterior. Si nosotros miramos acá arriba, flota es esto. Entonces, para llamar a la función generar coordenadas, tenemos que recorrer la lista flotas, con la cual vamos a sacar el tipo de embarcación, vamos a sacar la fila y la columna, y vamos a sacar la dirección. ¿Cierto? Acuérdense que para llamar a la función generar coordenadas, pasamos la fila, vamos a ir marcando lo que tenemos, ¿ya? Tenemos que pasar la fila, que la tenemos acá, tenemos la coordenada, tenemos la dirección, tenemos el tipo, ¿ya? Y nos falta el staff. ¿Está dónde? El staff está en el parámetro de la otra función, y la lista
también la tenemos en el parámetro de la función. ¿Ya? Entonces, con eso estaríamos. Solamente para no tener que subir y bajar a cada rato, voy a copiar esto de acá abajo, acá arriba, pero después les voy a explicar por qué tengo que dejarla en segunda posición. Porque esta lista va a llamar a la otra. ¿Ya? Entonces, fíjense, validar flota. Para llamar a la función generar coordenadas, nosotros tenemos que meternos en la flota, sacar el tipo sacar la embarcación y llamar a la función generar coordenadas. ¿Me explico, no? Entonces, veamos. Generamos acá, llamémosle, pongamos, barcos. Barco va a ser una lista vacía. ¿De acuerdo? Esta lista vacía, ¿qué voy a hacer en esa lista vacía? Voy a agregar lo que me retorne la función generar coordenadas. Entonces, esa lista va a ser una lista de listas. ¿De acuerdo? Ok. Barcos. Ahora, yo tendría que decir acá for flow, de flota, in flotas. Nuevamente tenemos acá flotas. ¿Qué es lo que es? Flotas es una lista. ¿Qué hay dentro de la lista? Dentro de la lista hay otra lista. Por lo tanto, flow, lo que sería esa lista. Recuérdense, cuando yo hago un for a una lista, saco lo que está dentro de la lista. ¿De acuerdo? For flow in flotas, estoy sacando toda la lista de la flota. ¿Sí? Entonces, flow sería toda esa lista. Ok, tengo el primer barco. ¿Qué necesito yo acá? Voy a colocar, por ejemplo, res de resultado. Va a ser igual a ¿qué? Voy a llamar acá a la función generar coordenadas. ¿De acuerdo? Estoy llamando a la función generar coordenadas. ¿Qué le tengo que pasar? ¿Ya? Flow tendría que ser acá. Primero le paso la fila. Pregunta para ustedes. ¿Cómo saco la fila de esta lista? Porque esto es todo flow. Eso es flow. Y la estructura de esa lista es fija. ¿Cómo yo obtengo la fila? ¿Dónde está la fila? La posición 1. Está acá, ¿no? Esa es la fila. Sí. Ya. Entonces, ¿cómo yo cómo yo refiero ese valor acá? ¿Cómo lo saco ahí? Con un post, profe. Como un post. Ah, usando la Ay, posición. sí, sí. ¿Ya? ¿Cómo sería entonces? ¿Se les ocurre? Posición 1, corchete 0. Ya, sí, por ahí va. Pero ¿cómo se llama la lista? Porque ustedes para sacar un elemento tienen que colocar el nombre de la lista, corchete, las posiciones. Se llama flow. Flow. Ya, sabemos que estamos en la lista flow. ¿En qué posición están las coordenadas? 1. En la posición 1, porque 0 es el tipo, 1 son las coordenadas. Pero esa coordenada, al hacer flow 1, estoy haciendo referencia a toda esa fila. Que no me interesa a mí toda la fila, me interesa la fila. ¿Sí? Yo tengo acá toda una lista. Me expliqué mal, ¿no? Acá aparece flow 1 es toda esa lista, pero a mí no me interesa toda esa lista, me interesa la fila. ¿Dónde está la fila ahí? La posición 0. Posición 0. ¿Se dan cuenta, no? Flow es toda esa lista. Si yo me voy a la posición 1, estoy sacando toda esta lista. Porque flow 1 sería toda esa lista. Pero a mí no me interesa toda esa lista. Me interesa solamente la posición 0 que corresponde a la fila. ¿Ya? Ahora para sacar la columna, ¿qué hago? Para sacar la columna, muchachos. Lo mismo, pero sería flow 1, corchete 1. Flow 1, correcto, corchete 1. ¿Se entendió? ¿Alguien se perdió? Gracias, Nicolás. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Se perdieron? Alison y compañía. No estaba. Yo voy bien, profe. Ah, ya. Igual voy bien, profe. Perfecto. Entonces, tengo la fila, tengo la columna. ¿Qué me va pasando? La dirección. ¿Dónde tengo la dirección? La posición 2.
en la posición 2. ¿De dónde? De la flow. Entonces, flow, corchete 2. Y aquí coloco corchete 2 nomás porque esto es un carácter. Entonces, colocar flow 2, saco ese elemento que es la H. Estoy sacando la dirección. Después me dicen el tipo. ¿De dónde está el tipo? El tipo de En la embarcación. posición C. Entonces colocamos flow corchete 0. Y finalmente paso el tamaño. ¿Dónde lo tengo? Acá, en el parámetro. Entonces coloco tal cual. ¿Cómo se llama el parámetro? Staff. Y finalmente tengo que pasar la lista de tamanos. ¿Dónde está la lista de tamanos? En tamanos. ¿Se entendió? ¿Entendieron Sí, todo lo que profe. hice yo, no? Tuve que generar los parámetros. Tuve que buscar los datos de la flota. Le pasé los datos de la flota. Entonces aquí la función va a hacer toda esta magia y nos va a responder acá en res. Entonces, yo digo ahora, if res es igual a, y copio el mensaje de acá abajo. Si en algún momento que yo llamé a la función me devolvió este mensaje, la embarcación no cabe en el tablero, yo voy a retornar falso, al tiro. ¿De acuerdo? Porque significa que se sale. Por lo tanto, la flota no la puedo cargar. Se sale. Ahora, si no, si res no es igual a ese string, significa que es una lista. Por lo tanto, lo que hago yo es barcos.append res. ¿Me entendieron hasta ahí? Voy a colocar acá return. Esto todavía no he terminado. Return barcos. Para que ustedes sepan lo que llevamos. ¿Ya? Y ahora, esta función la tengo que colocar abajo de la otra. Porque esta función llama a esta, la que estamos ahora, llama a la de arriba. Y acuérdense que esto es secuencial. Entonces tengo que llamarla. Entonces voy a colocar acá. Pum. Validar flota. Entonces, yo acabo de hacer print. Y vamos a colocar la validar flota que tenemos por ahora era le pasamos flota, validar, guión bajo flota, el parámetro era flota que ya está definida arriba, y le pasábamos tamanos que está definida arriba, y le pasábamos 10. Ese era el ejemplo, flota tamanos 10, sí. Ya, vamos a hacer F5, pum. Ya, flota, no se llama flota, espérense un poquito, me está llamando por la palabra ouch. Déjenme buscar, a lo mejor le puse flotas. Tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. Flotas, le puse yo. Entonces, acá te voy a llamar con flotas. F5. Y ahora, esto es lo que nos devuelve, muchachos, para que ustedes se den cuenta. Ahí está. Nos devuelve todo eso. Si ustedes se dan cuenta, aquí, déjenme rayar. Vamos a rayar. Fíjense. Esta sería una embarcación. Acá aparte, ahí sería otra embarcación. Acá tengo una tercera embarcación y creo que sí. Sí. Después acá tengo esta embarcación. No, eso olvídense la de abajo. Estos son los prints que tengo yo en el. No he dicho nada. ¿Ya? Esa es la última. ¿Sí? Y esto de abajo, déjenme revisar. Vamos a ir a modificar para que no parezca ruido. Para no generar ruido. Pero lo que quiero que se den cuenta, que me devuelve listas de listas de listas. O sea, hay 3 listas, porque tengo una lista que adentro tienen listas y dentro de la lista hay otras listas que son las coordenadas. ¿Ya? Veamos acá. ¿Qué tengo que modificar?
Esto quiero modificar. Déjenme borrar para que... Y déjenme... Esta es la que quiero... Ah, qué pesado. Aquí. Esto es lo que quiero entonces yo comentar. ¿De acuerdo? Entonces hacemos ahora F5. Y ahí ustedes tienen las embarcaciones. Si nos acordamos de la flota, creo que este era un portaavión, tenía largo 5. Ahí termina el portaavión. Después creo que venía... ¿Qué venía? Un destructor. Y el destructor son de largo 3, creo. Y por último, tenemos este que es otro portaavión. ¿Sí? Ya. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Teníamos acá flotas, un portaavión, un destructor. Discúlpeme. Son 2 destructores y un submarino. Déjeme revisar. Ahí está, sí, son 2 destructores que son de largo 3 y un submarino que es de largo 2. Entonces, vamos a revisar para que... Tenemos el primero que es el portaaviones que era de largo 5. Ahí tienen 5 coordenadas, ¿cierto? Tenemos un destructor que es de largo 3. Tenemos otro destructor que es de largo 3. Y finalmente tenemos el submarino que es de largo 2. Entonces, estaría la flota. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, muchachos. Hasta acá, ustedes vieron que generamos acá en el ELS, acá, a esta altura, ¿de acuerdo? Si no me ha votado, fíjense, esta es la gracia de las funciones. Si yo llego a esta parte del for y no me ha votado el return false, es porque pude generar el var, la lista con todas las coordenadas. ¿Qué me falta validar? Que no se traslapen. ¿Ya? Que no se traslapen. ¿Qué tengo que hacer para que no se traslapen? Entonces tengo que recorrer esta lista. Voy a crear, por ejemplo, lo siguiente. Voy a crear una lista. Aquí no usaba la palabra lista. Ya. Final voy a colocar yo, por si acaso. Final va a ser una lista vacía. ¿Qué voy a hacer? Voy a recorrer la lista que les acabo de mostrar. Esa lista que era una lista de listas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y lo que voy a hacer, voy a sacar la coordenada y la voy a agregar al final. Entonces yo voy a hacer esto. Primero, tengo que hacer for lista, o digamos, porque yo tengo que for embarcación in barcos. Déjenme copiarle la lista para que ustedes me vayan siguiendo. ¿Está muy difícil, muchachos? Igual un poquito, profe. Es que harta Harto contenido, información. profe. ¿Ah? Es harto contenido. Sí. A ver. Control Z. Ahora aquí. Control B. Yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. Se lo voy a tratar de ordenar. Esta primera lista era el portaavión. ¿Cierto? Esa primera lista es el portaavión. Esta segunda lista que ustedes tienen acá va a ser un destructor, que era tamaño 3. Esta también es un destructor. ¿Ya? Y por último tengo esa lista que es la lista del submarino. ¿Ya? ¿Se dan cuenta que están ordenadas por lista? ¿Sí? ¿Me lo ven o no, chicos? Muchachos. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me perdí? ¿Me caí? Sí, profe, sí. Sí, profe, Ya. sí se nos entiende. Entonces, cuando yo diga for embarcación in barcos, voy a sacar lo que está dentro de la lista. ¿Qué es lo que está dentro de la lista, muchachos? Es que yo creo que esto es la clave de lista, muchachos. O de colección, el for. Cuando yo hago un for X en algo, voy a sacar lo que está dentro.
Entonces, cuando hago for en bar embarcos, en bar va a ser todo esto. La primera vez, porque esa es la lista, ese es un elemento, ¿se dan cuenta? Ahí hay una coma. Ese es un elemento. Después, cuando hago otra vez el for, va a sacar la siguiente lista, que es esta lista. Después la otra va a sacar esta. Y así. Entonces, eso quiero que lo entiendan. Que cuando hacen un for a una lista, sacan lo que está dentro de la lista. En este caso, lo que tengo dentro de la lista es otra lista. Por lo tanto, en bar es una lista. ¿Eso les queda claro? ¿No? Sí, sí, ¿Sí? queda claro eso. Sí. Ya. Entonces, for envar embarcos, sacamos entonces la lista. Ahora, como envar es una lista, yo voy a hacer for chord. No lo hemos usado. Déjame ver si no lo he usado acá arriba. En ninguna parte, esta variable dentro de la función no está chord. Ya. Entonces, for chord, ¿por qué ahora digo for chord? Porque fíjense, nosotros habíamos dicho que esa es la lista. Voy a hacer for chord in envar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy recorriendo la lista envar. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer? A mi lista envar la voy a recorrer. Entonces, cuando yo diga chord, esto que está dentro de la lista se va a llamar chord, que también es una lista. ¿De acuerdo? Eso les queda claro, ¿no? For envar in barcos me saca todo este rectángulo. Esa es una lista. Ese es el elemento que está dentro de barcos. Como después yo recorro envar, que yo sé que es una lista, por lo tanto la puedo recorrer, saco lo que está dentro de la lista. ¿Qué es lo que está dentro de esta lista envar? Es esta lista con la coordenada. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Entonces, aquí está la gracia ahora. Yo voy a decir, si chord not in, si la coordenada, si esa lista no está en final.append chord. ¿Me entienden o no? Toma la coordenada. Si esa coordenada no está en la lista vacía, la agrego. ¿Ya? Y si ya está, si no, acá return false. Porque si ya estaba, hay solapamiento. Hay una embarcación que coincide con la embarcación anterior. ¿Me explico? Sí. Entonces, acá al final, si yo termino el for, si yo termino este for y no me boto este return, es porque nunca hubo una coordenada repetida. Por lo tanto, yo acá puedo decir return true. ¿Eso lo entienden por qué o no? ¿No entienden por qué, chicos? Yo no, profe, ahí me perdí. Porque fíjate, yo acá saco la primera lista con todas las coordenadas. Recorro esa lista, saco una coordenada. Esta coordenada, si no está en final, si no está, es porque no está repetida, entonces la agrego. Saco, la agrego. Si no, la agrego. Si no, la agrego. Si en algún momento yo encuentro una que está repetida, me voy a ir al else y voy a retornar falso y el return me va a sacar de la función. Pero si no pasa eso, significa que yo voy a poder agregar saco la siguiente marcación, agrego su coordenada. Saco la siguiente marcación, agrego su coordenada. Entonces, cuando termine el for, es porque ya no me quedan más embarcaciones. Como no me quedan más embarcaciones que recibir, es porque ya pude, entre comillas, generar todas las posiciones, las coordenadas en el tablero sin problema. Entonces, voy acá y va a retornar true, porque quiere decir que ya no hay problemas. Porque los problemas que voy a tener era que la embarcación no cayera en el tablero, que ya la cubría acá arriba, o que estuvieran repetidas, que lo cubría acá abajo. Entonces, si yo salgo del for tranquilo, o sea, porque acuérdense que el return, cuando encuentro un return, me saca la función. Si yo llego a esta parte de acá, es porque está todo perfecto, por lo tanto, retorno true. Cumples con lo establecido. ¿Se entendió? ¿O aún así? Sí, ahí sí. No, sí, ahí entendió. ¿Ya? ¿Estamos todos, muchachos? ¿Algo más que señalar al respecto acá? Chicos, ¿dudas? Ya, fíjense, esa era la parte y ahora la parte final era la que ustedes, lo que ustedes tienen que hacer ahora. Fíjense, dice crear tablero. La crear tablero, nosotros podríamos incluso tomar la anterior, porque fíjense, esta crear tablero lo único que tiene que hacer es tomar las coordenadas. Fíjense acá. Me dice que yo tengo que llamar ahora a la función crear tablero, me van a pasar flota, tamaños y tamaño tablero.
flota, tamaño, sistema de tablero. Me pasan exactamente lo mismo que para validar. Entonces, yo antes de crear el tablero, llamo a la función validar. Si me devuelve true, lo que tengo que hacer es empezar a hacer lo mismo anterior. Acá, fíjense. Si me devuelve true la validar, ¿qué significa? Que la función validar ya entonces me entrega, ya sabemos que no se traslapan y ya sabemos que no se salen. Entonces, yo necesitaría esto, muchachos. Generar esta lista. ¿Por qué se genera esta lista? Porque y esta lista la tenemos acá arriba. O sea, habría que copiar exactamente esto mismo para crear el tablero. Y acá, en vez de hacer esto, porque por honor al tiempo no lo voy a poder hacer, pero lo puedo terminar el jueves, ¿ya? Pero para que ustedes lo piensen. Fíjense, yo ya tengo las coordenadas que me sirven. Entonces acá la estaba recorriendo, ¿cierto? Entonces acá y saca la coordenada. Entonces, ¿qué cambiarían yo acá? Ahora que tengo la coordenada, saco la fila y la columna y debería colocar, por ejemplo, acá se lo voy a colocar, control Z, acá, lo voy a hacer como rápidamente para terminar. For embarcación, in barcos, a ver, for embar, in barcos, después ustedes colocan acá for cord, in embar, y acá viene la gracia. Ustedes tienen el tablero, corchete, tablero cord, corchete 0, sería la fila, tablero cord, corchete 1, sería la columna. Es igual, y acá ustedes deberían colocar el tipo. Si ustedes tienen tipo, por ejemplo, tenían el portaavión, tipo corchete 0. ¿Por qué? Portaavión, la primera letra de portaavión era P. Destructor, la primera letra era D. ¿Ya? Entonces, esto va sin comillas, por supuesto. ¿Me entienden o no? Entonces, ¿ustedes qué están diciendo ahora? Escribe esta letra en el tablero, en esta posición y en esa posición. Eso es lo que tienen que hacer ahora. O sea, tendrían que crear la función, escribir plataforma, copiar más o menos todo esto. De hecho, ni siquiera sería ideal haber puesto acá retornar. Podríamos hacer alguna mejora de esta. Que además de retornar true, nos retornara también la lista. Que nosotros tenemos la lista, se dan cuenta que ya tenemos la lista. ¿De acuerdo? Pero si no, copien lo mismo. ¿Se entendió, chicos, lo que tienen que hacer? Sí, profe, sí se entendió. Es exactamente lo mismo que tenemos arriba, porque ya tenemos esto. Esto lo saqué yo del print. ¿Se acuerdan cuando yo le puse el print y nos tiraba esta lista? ¿De acuerdo? Entonces, ustedes, esta es la parte que tienen que copiar. Ahí tienen barcos. Barcos para ustedes sería todo lo que ya tienen. Y bueno, si se dan cuenta, a eso hay que agregarle lo que está abajo, que es casi lo mismo que está acá. Por eso digo, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que ahora ustedes tienen que hacer esto. El tablero y colocar el tipo. Lo único que les faltaría quizás es rescatar el tipo. Entonces, si ustedes quieren rescatar el tipo, acá le pueden agregar en alguna parte cuando ustedes están agregando acá, ¿se acuerdan? Barcos.app ustedes pueden colocar acá res, el tipo. ¿Sí? Entonces, pues se van a esa posición 1, porque res va a ser toda la coordenada, y la posición 1 va a ser entonces el tipo, y ahí le hacen tipo corchete 0. Eso se lo dejo un poco de desafío. ¿De acuerdo? Lo vamos a revisar el día jueves. Y espero que haya ayudado, contribuido al tema de su tarea. ¿De acuerdo? Lo que ustedes tienen que hacer en su tarea es más o menos esto, escribir la letra. Pero para poder escribir, tienen que validar. ¿Ya? ¿Qué tienen que validar? Lo que hicimos acá arriba. Esto. Generen ustedes las columnas. O sea, generen las filas, o sea, las coordenadas donde debiera ir el barco. Y luego que tiene las coordenadas donde ir el barco, van al tablero y preguntan, oye, acá el disparo que yo voy a hacer está dentro de las coordenadas que yo tengo. Si el disparo que está dentro de las coordenadas, supongamos que estas son las coordenadas, yo sé que acá hay un portaaviones, ¿cierto? Y a mí me dicen, voy a disparar en la fila columna tanto. ¿Sí? Yo hago la tupla, o sea, hago la lista fila columna y pregunto, ¿fila columna está dentro de esta lista?
Si esa fila columna está dentro de esa lista, entonces le estoy dando a un barco, por lo tanto debería colocar ahí una X. ¿Se entiende, chicos? Ya, listo. Ahí ustedes tienen que pensarlo. Que estén bien, muchachos. Cuídense. Que les vaya bien. Chao, profe, muchas Chao, gracias. profe, muchas Profe. gracias. Recuerden, Cuídense. el jueves, muchachos, bloque 5-6. 5-6. Ya, cuídense. Chao, 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 Nicolás. Chao, Profe, que profe. esté bien, muchas Cuídense, gracias. nos vemos, chao.